Cordial saludo, mi nombre es Jamilton Ortiz, estudiante de Ingeniería Electrónica. Hoy vengo a presentarles el desarrollo del ejercicio 4, eh, correspondiente a la tarea 1 del curso de Física Moderna. El ejercicio 4 de dinámica relativista nos dice que una partícula de polvo de 12 microgramos se acelera a partir del reposo hasta alcanzar una velocidad de 0,85 c mediante una fuerza constante de 5,4 por 10 a la 6 newton. Entonces nos pide que solucionemos los siguientes ítems. El A, que cuál es la distancia que recorre la partícula según la mecánica no relativista. El B nos dice que utilizando el tratamiento relativista, ¿qué distancia recorre la partícula? ¿Cuál distancia es mayor? Y pues explicar el por qué. Y el C nos dice que explique qué sucede si la partícula no es acelerada desde el reposo. Entonces, para el desarrollo ya del ejercicio como tal, tenemos que tener en cuenta primero las fórmulas de física mecánica que vamos a usar para calcular la distancia. Entonces tenemos la de velocidad, que es igual a la distancia sobre el tiempo, la aceleración, que es igual a la velocidad sobre el tiempo, y la de fuerza, que es igual a masa por aceleración. También, ya cuando realicemos el cálculo utilizando el tratamiento relativista, necesitamos eh, realizar el cálculo del factor de Lorentz, que nos dice que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. También necesitamos calcular la aceleración relativista. Entonces nos dice que la aceleración es igual a la fuerza sobre el factor de Lorentz al cubo por la masa. Ya teniendo en cuenta esto, ahora pues vamos a proceder a lo del desarrollo del ejercicio. Entonces, eh, lo primero que hacemos es extraer los datos que nos da el problema y convertimos estos datos al sistema de unidades adecuadas. Entonces, lo primero que nos dan es la masa de la partícula, que es 12 microgramos. Realizamos la conversión y pues nos da de que eh, la masa de la partícula es igual a 1,2 por 10 a la menos 8 kilogramos. La velocidad que nos dan es de 0,86 c. Entonces, vamos a convertir esta velocidad eh, en, en unidades de metros por segundo. Entonces, realizamos los cálculos y nos da que la velocidad de la partícula es de 255 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y la fuerza sí la vamos a dejar expresada en newton. Entonces, tenemos que la fuerza es de 5,4 por 10 a la 6 newton. Entonces, ahora vamos a calcular la distancia que nos pide el literal A, que es desde la física mecánica. Entonces, la fórmula para la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces, el ejercicio nos da el dato ya de velocidad. Necesitamos calcular el tiempo. Para esto, analizando los datos que nos entregan adicionalmente el problema, podemos usar calculando la aceleración de la partícula utilizando la fuerza, la fórmula de la fuerza. Entonces tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Ya tenemos el dato de fuerza, tenemos la masa, entonces podemos calcular la aceleración. Esto lo hacemos para luego calcular el tiempo. Entonces, eh, aquí ya la fórmula de aceleración eh, es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces reemplazamos los datos de fuerza y los datos de masa de la partícula. Hacemos la operación y nos da que la aceleración que consigue la partícula es de 450 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Eh, Después de que realizamos el cálculo de aceleración, usamos la fórmula de aceleración para calcular el tiempo y así poder finalmente despejar la distancia. Entonces, la aceleración es igual a velocidad sobre el tiempo. Tenemos el dato de velocidad, acabamos de calcular el dato
de aceleración, entonces despejamos el tiempo. Tiempo es igual a velocidad sobre aceleración. Eh, Reemplazamos acá los datos en la fórmula y finalmente realizamos el cálculo y nos da que el tiempo es igual a 5,66 por 10 a la menos 7 segundos. Entonces ahora sí, ya teniendo el tiempo y conociendo la velocidad, calculamos la distancia recorrida por la partícula desde la perspectiva de la física mecánica. Entonces reemplazamos los datos, realizamos la operación y nos da que la distancia recorrida es de 144,33 metros. Ya en el literal B nos piden pues que calculemos también la distancia, pero desde el punto de vista relativista. Entonces para esto vamos a usar la fórmula de la fuerza relativista. De aquí esta fórmula vamos a despejar la aceleración para calcularla. E igualmente después de calcular la aceleración, hallar el tiempo y poder obtener la distancia. Entonces, la fórmula de aceleración relativista nos queda que es igual a la fuerza sobre el factor de Lorentz al cubo por la masa. Entonces, debemos calcular primero el factor de Lorentz, aplicamos la fórmula, ¿sí? Conociendo que ya la velocidad no la dan, y nos da, despejamos y nos da que el factor de Lorentz es igual a 1,9. Ya reemplazamos los datos de fuerza, el factor de Lorentz y la masa, y para poder calcular la aceleración. Procedemos a realizar los cálculos y nos da que la aceleración es igual a 65,61 por 10 a la 12 metros sobre segundo, desde el punto de vista relativista. Entonces ahora, con esto ya podemos, usando la fórmula de aceleración, despejar el tiempo. Conocemos la aceleración relativista, la velocidad, podemos despejar el tiempo. Reemplazamos los datos y nos da que el tiempo es igual a 3,88 por 10 a la menos 6 segundos. Teniendo el tiempo y la distancia, y la velocidad, perdón, podemos calcular la distancia. Entonces la distancia desde el punto de vista relativista nos da de que es igual a 989,4 metros, una distancia mayor. Entonces la partícula recorre más distancia con los cálculos realizados con la física relativista. Esto se debe a que en el momento de utilizar la fórmula de fuerza relativista y despejar la aceleración para calcularla, vemos que esta aceleración disminuye porque la masa es multiplicada por el factor de Lorentz. A mayor masa, menor aceleración. Con respecto a la aceleración calculada en el literal A, si la aceleración es menor, al realizar el cálculo del tiempo, este aumenta porque es inversamente proporcional a la aceleración. Finalmente, si hay mayor tiempo, al calcular la distancia, la partícula recorrerá más en la física relativista. A lo último, pues nos piden, nos preguntan que qué pasa si la partícula no comienza desde el reposo. Entonces, cuando una partícula no se acelera desde el reposo, asumimos que ésta ya se encuentra en movimiento con cierta velocidad, por lo que podemos asegurar que a medida de que la velocidad de la partícula aumenta, la aceleración provocada por una fuerza dada disminuye constantemente. Cuando la velocidad se acerca a la de la luz, la aceleración tiende a cero, sin importar qué fuerza se le esté aplicando a la partícula. Aquí ya pues por último tenemos ya el análisis de los resultados, cada con sus valores, que fue lo que ya explicamos anteriormente. Muchas gracias. Por último vamos a dejar una pregunta para que sea resuelta por ustedes, que es ¿cómo se puede comprobar que la energía en reposo existe? Saludos.